Es licenciada en Historia del Arte y es la señora de la cultura en televisión española en Canarias, televisión canaria, perdona. Y pueden mirar el vídeo que hizo Marta, que ya se le ocurrió muchísimo, porque como digo yo, tenemos aquí participantes que sería como lo de Juego de Tronos, empezar a nombrar todo el currículum de Raquel sería complicado. Ella es una gran periodista, ella aparte es una activista cultural. ¿Qué es lo que Raquel no sabe de la cultura en Canarias? Esa es la pregunta. Y además, como decía Dulce el otro día, cada vez que un participante me confirmaba, yo decía, confirmado, confirmado. Y lo de Raquel me lo guardé hasta el final. Y casi yo creo que una semana antes fue que le dije, va a venir Raquel Toste. Y yo creo que ella un poco ni se lo creyó, se quedó así como diciendo, ¿en serio? ¿Que no me la estás pegando? Sí, sí, aquí tenemos con nosotros a Raquel Toste, que ha venido hoy y que se lo agradezco muchísimo que esté aquí con nosotros, igual que se lo agradezco a todos los demás, pero yo sé que Raquel ha hecho un esfuerzo. Ella presentará a Montse Clavé, que ya hemos hablado de ella y la hemos tenido presente en algunas mesas, en las conversaciones. Y eso le toca a Raquel. Pero estoy muy emocionada con esta mesa, yo creo que la van a disfrutar. Miren lo que tienen en la mano, porque eso lo ha traído Raquel, es material que ha traído ella. Y bueno, ya yo me toca callarme con ustedes, la gran Raquel Toste y la gran Montse Clavé. Aquí no sé qué presión de presentación, porque yo no he hecho nada, lo que están viendo es de ella, evidentemente. Bueno, el cómic feminista, pionera del cómic feminista. Estoy tan feliz de estar aquí. Bueno, pues yo estoy muy rara, o sea que sí. Aquí hablar de cómic feminista no sé si es el lugar más adecuado. Bueno, vamos a ver, yo hablo de lo que tú quieras. Exacto. No vamos a hablar de tu libro, también vamos a hablar de tu libro. Bueno, Montse Clavé, como saben, ha sido una mujer fascinante, es una pionera en muchísimos aspectos. Lo que pasa es que no se prodiga mucho. Siempre ha estado en un papel un poquito a la retaguardia, con una humildad, Montse, que no, hay que visibilizar y hay que salir, porque los espacios, si no los ocupas tú, los ocupará otro. Es una frase de ella que me encanta y realmente estoy entusiasmada porque las facetas de Montse Clavé son muchas. Todos los que les gusta la novela negra y criminal la van a conocer porque, por supuesto, por la librería de referencia, ¿no? Negra y Criminal en Barcelona, en la que ella, junto con Paco Camarasa, pues fueron muchísimos años siendo el único faro que había en la novela negra en España, básicamente, ¿no? Sí, sí. Fue algo, vamos... 2002. Desde 2002 hasta 2015. Hasta 2015. Pero es que en aquel momento ni siquiera la novela negra en los grandes centros ni en las grandes librerías tenía la notoriedad y no. Ustedes no, fueron... había habido un pequeño boom en los años 80, pero cuando nosotros llegamos en el 2000, la verdad es que de las librerías había desaparecido la novela negra. No había algún bestseller de estos americanos, de abogados, del Grimsham, sí. de gente así, y máximo podía ser que encontraras en una librería como la Central, pues Extraños en un tren de Patricia Highsmith, pero para de contar, no había nada, no había novedades, no había colecciones. Bueno, pues ahí llegaremos, pero como esta mujer ha tenido tantas facetas y todas tan fascinantes, también fue, antes de ser librera, la pionera del cómic feminista en España y también una pionera en unir la gastronomía y la novela negra. Así que vamos por partes, sí. Como diría, vamos por partes, y por eso tienen en sus manos el cómic. Son tiras cómicas que hacía Montse Clavé y quiero que nos hables de esa primera etapa, porque yo sé que comienzas en la ilustración, porque también era ilustradora, aparte de que los guiones del cómic también en muchas ocasiones fueron escritos por ti. Empiezas porque tu hermano era un gran ilustrador, un gran dibujante de cómic. Un gran dibujante y quería seguir sus pasos. Cuéntanos. Bueno, sí, mi hermano era uno de los grandes dibujantes que ha habido. Lo que pasa es que hizo su carrera en Francia para una revista que se llamaba Pilot. Y lo que pasa es que nos llevábamos 10 años. Y estos 10 años, quiero decir, yo veía lo que hacía mi hermano, que en aquellas épocas, en lugar del ordenador, que ahora dibuja todo el mundo con ordenador y la inteligencia artificial,
usaba un pincel y tinta china para hacer cosas finísimas, me parecía magia. Y durante un tiempo pues, pensé que mi vida tenía que ser hacer aquella magia, ¿no? Pero me frustré, empecé a intentar, cuando tenía 14, 15 años, entrar en un estudio que había de Bruguera para empezar y tal. Y resulta que me fastidió la historia de que todo el mundo, en aquel momento del cómic, yo era la hermana de Florencio Clavé. Claro. Y entonces digo, esto no es para mí, porque no me han gustado los segundos lugares. Quiero decir, en todo caso, si he tenido en segundo lugares porque yo lo he decidido, no porque alguien me lo imponga, ¿no? Y entonces, en vista de que sería la hermana de Florencio, además que nunca llegaría a ser, durante un tiempo rechacé la historia del cómic. Pero en el 75 volví al cómic. Y estuvo en París, estaba estudiando Bellas Artes, en el mayo del 68 sí que hiciste carteles, además la reivindicación siempre ha sido una parte de mi vida. Sí. Siempre estando al margen o más abajo del margen. Entonces, la cuestión, no, en mayo del 68 lo que pasa es que como estaba estudiando estaba estudiando Bellas Artes, pues pasaba que lo que hacíamos era para participar en toda la magnífica fiesta que fue aquello, era hacer los carteles reivindicativos, hacíamos muchísimo, nos quedábamos las noches allí haciendo, pero fue unos días también impresionantemente fantásticos, es aquello de guardarlo, imagen. Total. Y que además es muy bueno porque la gente que estuvimos, todos somos aquellos defensores a tope de lo que representó como ruptura, cambio y tal. Pero quienes no estuvieron lo detestan. Es decir, yo me he peleado mira, con Vázquez Montalbán mismo porque consideraba que era una cosa de hijos de papá y todo esto. Y resulta que yo le decía, pero tío, vívelo. O sea, tú sabes lo que era vivir aquello en las calles, la solidaridad, y ver los almacenes Lafayette con una bandera roja diciendo almacén en huelga. ¿Tú sabes lo que es esto? No. O sea, o lo vives o ya está. Y como todas las revoluciones, cuando son buenas, duran muy poco. Sí. Entonces, pues duró un mes, pero fue un mes estupendo. Pero fue un mes increíble. Y luego, también te he escuchado decir muchas veces que volviste a la ilustración, al cómic y a las viñetas en el 75 por rabia. Y aquí nos encontramos... Dime por qué, ¿qué significa esa rabia? No, por rabia no, porque fue más bien... no. La historia fue, yo volví al cómic porque tenía como realmente, no rabia, pero ganas de expresarme la cantidad de cosas que me parecían a mí que injusticias. Entonces, en aquel momento, empecé a participar en un colectivo de cómic, de gente que decidíamos que el humor gráfico era una arma para enfrentarse a la dictadura. Estábamos en el año 75, los finales del franquismo. Y resulta que hicimos una revista que se llamaba Butifarra, que Butifarra no es la comida, en Cataluña es también... Ah, claro, tenía el doble sentido, fíjate. Butifarra. Y entonces este colectivo, que había periodistas, y había dibujantes, y había mucha gente diferente, hicimos una revista gráfica de humor político, pero sobre todo absolutamente rompedor, para aportarla a las asociaciones de vecinos, la repartíamos a las asociaciones de vecinos de los barrios para contribuir para ayudar a la lucha reivindicativa en los barrios. Entonces, las mismas asociaciones de vecinos nos pagaban la imprenta, por decirlo de alguna manera, pero claro, estas revistas que hacíamos en aquellos años no cobrábamos nada y además ni siquiera... Montse, perdona, porque creo que se te cayó el... ¿Oían bien, de todas formas? Sí, vale. Sí, porque aquella revista fue, vamos, era un revulsivo. No, es que más que nada que también pasaba que no firmábamos, éramos un colectivo, o sea, todas estas cosas están sin firmar, que es una cosa impresionante que nadie haría ahora un escrito, un libro o algo sin firmar y que fuera una historia colectiva. Fue una cosa muy interesante. Y luego ya la cuestión es que ya volví a hacer cómic a partir de aquí, del 75, y entonces yo por un lado, pero otras dos mujeres por otro, que fueron Mariel Soria y Marica Vila,
pensamos que teníamos que hacer páginas propias, porque el mundo del cómic era absolutamente machista. Si el mundo de la novela negra lo es, lo ha sido y tal, quiero decir, el mundo del cómic era un mundo de las revistas de adulto, ¿eh? Era imposible. Y claro, era imposible entrar con un guión nuestro, ¿no? Entonces nos las ingeniábamos para hacer cosas que eran un poco light, pero que queríamos nosotros hacer el guión nuestro y que reivindicábamos cosas como muy sencillas, pero lo que acabas de decir tú, cosas muy simples, pero que actualmente aún son vigentes, desde el año 76. Sí, por ejemplo, lo vamos a ver también proyectado, pero tienen ahí ustedes algunas de las tiras. Y, por ejemplo, a mí me sorprende, ¿no?, una que además hace alusión a una habitación propia, incluso, ¿no?, en las que vemos que las tareas del hogar, el peso recae en la mujer. Vemos también, por ejemplo, Jenny de Westfalia. En La mujer, precisamente, le hice una historia sobre la mujer de Carlos Marx, porque, claro, Carlos Marx estaba por la lucha de clases y el cambio de mundo, pero el mundo en su casa no lo cambiaba. Exacto. Entonces tuvo 7 hijos, no sé cuántos, y resulta que, bueno, explico la historia con relación a la mujer, pero basándome en una biografía de Franz Mehring, que es decir, que todos son hechos, las frases que hay son reales. Son reales, son de la biografía. Doble jornada, ¿no?, que decíamos, esa mochila que nos parecía en el 75 que nos la íbamos a quitar pronto, te lees esta tira y parece que la podías haber escrito hoy. O, por ejemplo, la que decíamos también, ¿no?, una página propia, la importancia de tener espacios propios. Claro, el espacio propio y después de tener, si la estética, porque aquí es a nivel de que le dicen que es gorda, entonces resulta que es simplemente cambiar. Es decir, si tienes a Modigliani, ponte a Rubens. Claro. Y luego tenemos incluso también sexual, o sea, una pionera un poco del placer femenino visto desde el punto de vista femenino, o sea, desde una mujer, no para, digamos, ser el placer masculino, ¿no? Como el de Bueno, amar. Esto fue porque también, o sea, en el año 76, que fue un año importante, 76 y 77 fueron unos años de muchas luchas en todas partes, de querer cambiar el mundo, y todo era posible y todo el mundo organizaba cosas, y entonces hubo unas jornadas que eran las primeras jornadas catalanas de la mujer, que vinieron gente de todas partes y de allí salió pues el núcleo del feminismo, el núcleo primero, pero que era un núcleo muy divertido, porque este núcleo resulta que salían grupos de allí, que uno, por ejemplo, con el que yo participé, que era ir a hacer un bar, o sea, no un bar, según que es un trabajo un bar para que las mujeres se encontraran a gusto en el bar. Y hacer una editorial de mujeres para que se pudieran publicar cosas que no podíamos publicar. Piensa que estamos en los años 70 y pico. El franquismo se puede decir que no ha acabado todavía, aunque empiece la llamada susodicha transición. Y aquí también salió una editorial que se llamaba La Sal, Edicions de las Donas, que había una mujer poeta que ahora es Premio Nacional de Cultura, será este año, que hizo unos poemas absolutamente lésbicos, y entonces mis dibujos también son así, es un dibujo como, fue la primera vez que se hablaba del lesbianismo y del amor entre mujeres a nivel público, en la prensa, después del franquismo, pero también durante la República tampoco había habido nada de este tipo. Claro. Y fue como un libro como muy importante, que ahora se ha reeditado también este año. Uy, qué maravilla. Estoy de reediciones. Qué buena, qué maravilla, qué buena noticia. Una que me encanta además es Las entrañablesas. ¿Pero qué título es este? ¿Qué tiras eran estas? Esto era una locura. Un gol que le metimos una serie de gentes a una revista de economía y política absolutamente seria y bueno, que resulta que buscaban, para amenizar la negritud de tanto bloque de texto y todo esto, querían 2 páginas de cómic en medio.
pero resulta que nos reunimos 2 o 3, pero me buscaron a mí como dibujante, pero entonces nos reunimos e hicimos una especie de historia para vendérselo, sería un western pero de mujeres. Un western de mujeres, pero y además en el mundo, no en el oeste, sino en Barcelona bueno, actual. pero van del oeste, ellas van a caballo. Exacto. Van a caballo y es como un western, pero que pasa en Barcelona porque son los problemas que hay en la calle, claro, y todo esto. Y se llama Entrañablesas porque eran la unión de 2 palabras que nos gustaban el equipo, que era entrañables y diablesas. Y diablesas. Las 2 cosas, sí, en una. Oye, antes estábamos incluso en la mesa anterior hablando de qué contradictorio es cuando hay una revolución que piensas va a luchar por algunas libertades o no sé qué. Pasaba un poco, Monse, en esta literatura que se abría, por ejemplo, el cómic adulto, los tebeos, pero sin embargo las voces de las mujeres no las querían. El mensaje que nosotras queríamos transmitir, ¿qué pasaba ahí? Pues que no les gustaba, que nunca se ha querido cómic. O sea, cuando hacíamos, las mujeres que hacíamos dibujo de cómic en aquellos años, no éramos dibujantes de cómic, éramos mujeres que dibujábamos. O sea, no se nos consideraba la profesión ni siquiera. Claro. O sea, no había espacios, fue muy difícil. Yo, por ejemplo, para ganarme la vida en aquellas épocas, como todo este trabajo que hacíamos era gratis, pues entonces yo trabajaba a través de una agencia para Suecia, con guiones de otras personas, hacía los dibujos y con esto me ganaba la vida, pero quiero decir, las páginas propias con guión mío y las páginas personales era imposible de vender. Hasta un momento que pude hacerlo en una revista de mujeres, que era una revista femenina, de estas que se llaman Femenina, El Hogar y la Moda, que existió, no sé, a ti igual ya no te suena, pero que allí había la directora era una mujer y me permitió hacer una página, toda una serie bastante larga de un par de años que se llamó Las Amigas y otra serie también de un par de años que se llamó Baile en 30. Y allí pude hacer páginas mías propias, pero fue en una revista de mujeres. Claro, porque incluso con el infantil, con los tebeos y demás, claro, el mensaje seguía siendo patriarcal. No les interesaba que las mujeres... Bueno, es que, claro, el cómic de adultos es un tipo de dibujo y un tipo de cosa. El infantil es otra cosa. Yo nunca infantil no he hecho nunca. No, pero me refería que el mensaje tampoco querían que a las mujeres... Claro, tampoco, seguro. Sino que fueron, mamá está en casa haciendo la merienda y papá trabaja, no, los roles establecidos en adultos y en niños y en todo, ¿no? Bueno, pues de ahí... De ser una pionera en el cómic feminista, en el feminismo e introducir el feminismo, también vemos que la gastronomía logras introducirla de una forma muy antropológica y a través incluso de las relaciones, las migraciones, gastronomía, feminismo, novela negra, o sea, ¿cómo hilamos? Soy un cóctel molotov. Sí. ¿Cómo hilamos? Cuéntanos, ¿cómo fue esa etapa? La etapa esta fue por lo siguiente, es decir, lo del cómic, en un momento determinado empezó a acabarse y ya cuando vino una cosa que se llamaba manga, no sé si os suena también, un tipo de dibujo, de dibujantes y tal, de Japón, empezó a cambiar todo el mundo del cómic, había muy pocas posibilidades de hacer nada. Y resulta que entonces, o sea, yo siempre me había estado interesando por la gastronomía, siempre había leído cosas de los viajeros, las especies que encuentran, de historias de este tipo, ¿no? Siempre. Y dije, pues voy a intentar hacer libros de gastronomía. Y entonces, pues empecé a hacer primero la historia del río Ebro, desde el nacimiento hasta el final, qué es lo que se come. Después hice una colección de libros de viajes, que era la ruta de Colón, la ruta de Hernán Cortés y la ruta... Bueno, todos estos libros estaban basados en sus diarios de viaje y entonces de aquí extraía las comidas, los alimentos, a veces eran solamente alimentos, por ejemplo en Cuba de Colón era la torta de cazabe o tal, pero de esto luego yo reproducía recetas. Y en el de Hernán Cortés también lo mismo, el de México, sobre México. Sí. Ay, yo creo que se oía igualmente, ¿no? ¿Se oye? Si no, si quieres cogemos de... Bueno.
Sí. Y bueno, y entonces seguí después con una colección que a mí me gusta mucho, que hice, que se llamaba Cocinas de allí y aquí, en la que recogía, en los años 90 y algo, empezaron a llegar a Barcelona una inmigración especial, que eran mujeres, colectivos de mujeres inmigrantes. Porque hasta entonces, por ejemplo, las magrebíes que habían venido venían con sus maridos que ya tenían trabajo o que buscaban trabajo, venían con ellos. Pero las mujeres dominicanas, las mujeres filipinas, las mujeres senegalesas, todos estos colectivos que llegaron, venían solas para buscarse la vida, claro, como mujeres solas. A mí me impresionó mucho que eran unas atrevidas. Las senegalesas no sabían ninguna lengua y montaron un restaurante. Es que es una cosa impresionante. Y entonces pues me parecía que era interesante ver cómo estas mujeres que venían de una cultura y sobre todo de una cultura gastronómica distinta y tal, cómo hacían sus recetas que se traían en la memoria y en la maleta, cómo las hacían con los productos que encontraban en Barcelona, en la ciudad. Y entonces hice con ellas, busqué mujeres e hicimos un libro en las que ellas me daban las recetas, yo hacía una introducción sobre el país y luego también había toda una introducción en las que ellas me hablaban de su relación con la cocina, con sus familias, con las madres, las abuelas. Y fue una colección como muy bonita, me gustó mucho. Las mujeres iraníes, hice bastantes colectivos de mujeres. Mira, mira, yo creo que va a ser mejor con el otro micro y así no estás ahí con la mano. No sé. Hablábamos también que algo hay en las cocinas, ¿no? En las casas, siempre te reúnes en la cocina. La memoria es importante porque siempre recordamos aquellos olores y lo recordamos de una forma que como lo aprendemos junto con experiencias, siempre nos va a retrotraer a nuestro sitio, ¿no? Nosotras nos reíamos antes y yo les decía, es que yo voy, aunque me vaya a vivir a Dinamarca, yo haré papas arrugadas, ¿sabes? Porque me da igual, en que no consiga papas, ese caldero lo voy a buscar. Sí. Claro, y entonces en ese sentido hay algo muy antropológico y muy de memoria de que no solo, una receta no es solo una receta. Ni mucho menos, quiero decir, es memoria pura. Memoria primeramente de sabores, de las papilas gustativas, de todo, pero sobre todo del recuerdo que hemos tenido con aquel primer trozo aquel olor que salía de la cocina a la hora del caldo, cuando éramos pequeñas, hemos vivido de estos olores y estas historias. Claro. Y las mujeres estas inmigrantes, pues realmente si vieras las maletas que llevaban, estaban llenas de comida. Claro, porque igual no encontraban los productos. Los guandules de no sé dónde, los no sé qué, la flor traían cantidad de cosas porque pensaban que tenían que comer aquello todavía. Claro. Y fue una época interesante y me gustaba mucho la gastronomía. Y por eso una de las premisas que dijiste, por aquí no paso. Pero mi librería, es que tengo todos los papeles. Mi librería tiene que tener sí o sí la cocina. Así. ¿Era tu habitación propia? Sí, la verdad es que sí, porque, a ver, cuando montamos la librería, Paco y yo, fue por un hecho puntual que no viene al caso y porque pensamos que yo quería en el espacio que luego ocupó la librería Negra y Criminal, lo había buscado para hacer una editorial de gastronomía, pero para cambiar una serie de circunstancias y entonces decidimos intentar hacer un trabajo juntos, que fue montar la librería, una cosa que nos apasionara a los dos, pero en la que nos implicaríamos los dos ya que teníamos aquel espacio, aquel local. Y pasó que resulta que, bueno, yo estaba absolutamente de acuerdo, además Paco se lo merecía por una serie de cosas anteriores, pero resulta que no renuncié a decir, oye, vamos a arreglar la librería, vale, perfecto, voy a ser librera y lo haré lo mejor que sepa. Los libros que me rodean aquí me encantan porque es mi género preferido, pero quiero una cocina. O sea, si no hay cocina, no hay librería. Y entonces hicimos una cocina, un rincón de la cocina,
y que fue un espacio como muy personal, porque allí recibía a la gente como... Claro. Resulta que el trabajo de Negra y Criminal durante los primeros años fue 24 horas sobre 24. Claro. Sabía que al menos allí comía, estaba con la gente. Y después la cocina en realidad nos salvó. Porque, a ver, nadie daba más que duraríamos un par de meses. Y estábamos locos de montar en un lugar sin escaparates, en una calle peatonal, en un barrio marginal, una librería, la primera librería especializada en novela negra de España, pues era muy fuerte. Pero entonces resulta que la cocina nos salvó porque a partir de un momento determinado, vosotros no sé si os acordáis de la crisis del Prestige. El Prestige en Galicia. Del barco que con el chapapote inundó Galicia. Y esto era en el 2003. Y entonces resulta que los mariscadores pedían solidaridad con la gente porque la gente no tomaba marisco por miedo a la contaminación, etc. Y resulta que entonces nosotros dijimos, bueno, pues porque Paco y yo dijimos, ¿por qué no hacemos un día estábamos al lado del mercado, ¿por qué no hacemos una mejillonada e invitamos a los pocos clientes, teníamos 4, y a los amigos, diríamos unos pocos más, y a la prensa que siempre se portó maravillosamente con nosotros, la prensa. Y resulta que hicimos esto, vino mejillones un sábado, tal, vino la gente y sobre todo la prensa lo anunció por todos lados. Una librería de novela negra que en la Barceloneta que hace mejillones. Los sábados por la mañana, ¿no? El sábado por la mañana. Los sábados por la mañana, mejillonada, vino también había. Vino, claro, vino y mejillones. Y esto se convirtió ya en una especie de tradición. Exacto. Que fue la que hizo que las presentaciones, los autores noveles que venían y que no tenían público, pero el día que el sábado venía la gente venía por los mejillones, no por el autor. Y por el ambiente que se creaba, ¿no? Estaban allí en el ambiente, se sentían acogidos los autores y por otro lado estaba que a veces compraban algún libro, claro. Que les daba pena solo comer mejillones. Claro. Y fue muy importante porque realmente la cocina y los mejillones de los sábados los mantuvimos hasta que cerramos en el 2015. Y fue una historia que se hizo muy popular y la gente venía de fuera de Barcelona, evidentemente. Cuando pasaban por Barcelona, los aficionados al género pues iban a ver monumentos de Gaudí, pero luego a la librería. Yo creo que iban antes a la librería que a la Sagrada Familia, muchos que yo conozco, bueno, ahora ya es harían el itinerario así. Y así también surge la primera edición, porque esta sería la segunda. Cuéntanos eso, cuando surge este libro y cómo ha sido cuando lo revisaste años después. ¿Años después? ¿O cómo surgió? Bueno, primero cómo surgió, claro. Bueno, pues este libro tiene que ver pues, con Paco y yo. Por suerte era un tándem fantástico porque no nos parecíamos en nada y resulta que veníamos de profesiones muy diferentes. Paco había estado toda la vida vinculado al mundo del libro. En Valencia había tenido una librería que, por cierto, las bombas la tiraron al suelo, la araña negra. Y después era presidente del gremio de libreros, estaba relacionado con el mundo del libro, pero yo venía de otro campo. Y resulta que cuando montamos la librería, piensa que no había libros de novedades como para llenar una librería. Lo que había era que buscamos por todos lados en las editoriales los fondos que tenían, que les quedaban en los sótanos, en los locales. Ediciones de Júcar que tenía en Asturias, tenía un fondo, un almacén. Buscábamos de bibliotecas de gente que tuviera bibliotecas particulares que habían quedado los herederos y los herederos nos las pasaban. Para poder llenar la librería, para abrir una librería que aunque fuera con libros de segunda mano que estuvieran bien, tuviéramos la librería llena. Entonces, el primer año, voy a lo de la cocina, el primer año de Negra y Criminal, en realidad teníamos tan pocos clientes que Paco se bastaba y sobraba para llevar la librería. Y yo, con tanto libro de novela negra y unos que había leído, otros que no y tal, yo me dediqué a leer.
O sea, estuve un año, se puede decir, bueno. que leyendo y algo más. Y entonces resultó que yo cuando leía los libros, me ha pasado siempre, quizá por esta afición mía a la gastronomía, que miraba que cuando un autor le pone una serie de atributos al personaje, si lo hace comer, beber también, etc. Sí. Y entonces a partir de un momento fui tomando notas y estas notas son las que se convirtieron en este libro en el 2004. ¿Vale? Para quien no lo sepa, que supongo que lo saben, este libro son recetas, unas pequeñas reseñas, todos vienen acompañados de reseñas del autor o de uno de sus libros, por ejemplo, y luego la receta que nos propone Monse realizar mientras lo leemos. Y la cosa es que se produce un eco, porque yo, por ejemplo, dije, oye, pues me lo estaba leyendo y dije, voy a hacer una receta, también te diré que algunas son muy elaboradas y que yo no soy muy ducha, y bueno, elegí además a Patricia Highsmith, porque Ripley, el talento de Mr. Ripley, pues me fascina, me encanta. Y me puse a hacer la musaca y se me olvidó la canela, porque yo no sabía que llevo, pero digo, la canela se me olvidó. Pero la cosa fue que mientras leía tu libro y me puse a hacer la musaca, también me dieron muchísimas ganas de volver a Ripley. Claro. O sea, se hacen unos ecos eternos en todo el libro, porque cada receta y cada reseña te lleva a el autor que no conoces querer leer y al que conoces releer. Es que la verdad, el libro está hecho como una incitación a la lectura de novela negra y novela policial. Y resulta que el añadido, o sea, una receta que se puede hacer fácilmente, porque al menos el 80% de las recetas las he hecho yo en casa. No sé, me parece que es muy ameno a nivel de que... y lo digo esto ahora porque es absurdo, porque yo este libro lo hice en el 2004 y me olvidé de él totalmente, porque este libro se convirtió en un libro objeto que la gente se llevaba de allí, de la librería. Me olvidé. Y entonces el verano anterior, no el anterior, Julián Lacalle de Pepitas de Calabaza se puso en contacto conmigo y me dice, oye, que he visto este libro tuyo, ¿no tendrías ganas de reeditarlo? Yo digo, no tengo ganas de reeditarlo en absoluto. Pero dice, piénsatelo, me lo pensé y entonces lo releí. Y digo, pues oye, está muy bien. Pues menos mal. Sí que escribía bien en el 2004 yo. Estaba bien y es totalmente vigente. Aparte, hay una cosa como esa que es atractiva, a mí me lo parece al menos, que, claro, en aquellos años había autores que han desaparecido totalmente de las librerías. Pongamos a Kaminsky, Batiagur, bueno, cantidad de autores, pero que son una incitación a leerlos, porque son buenísimos, algunos de ellos, ir a la biblioteca y leerlos. Es decir, que es una incitación también a buscar estos autores que quizá no se encuentran, porque total, los libros cada vez duran menos en las librerías, y buscar estos autores que ya no están. Pues lo consigue. Además, me voy a leer, por ejemplo, cómo comienza el libro, que son las palabras de la autora. Y hay una parte en la que dice, no tratamos con este libro de instigar al asesinato gastronómico, solo deseamos que sirva de sabroso entretenimiento. Y además al final da también todo un menú, un menú criminal incluso con bebidas. Entonces ahora mi pregunta es, cada reseña que hacías o bien del autor o del personaje de ese libro como un homenaje y la receta, ¿cómo hilabas? Porque no en todos los libros hay comida, como tú decías, ¿verdad? No todo el mundo era como Carballo, que dedicaba muchísimo a la gastronomía en los libros. Entonces, ¿cómo te venía la chispa de unir Ripley, musaca o cosas así? Por algo que pasaba en el libro. A veces bueno, musaca, porque ya sabes que Ripley está en Grecia. Entonces, por ahí hay siempre una conexión que no siempre es porque sea la receta del autor. Hay una receta, por ejemplo, que es textual, que es la de Carballo. La caldeirada gallega sale en su libro Los mares del sur.
y tal cual está transcrita aquí, ¿eh? Y no sé... que la relación era un poco por eso, ¿no? O bien también porque el escritor en sí te transmitía como que le gustaría eso. Pues también. O sea, Mankell, por ejemplo, no sé, tiene una cosa de África, o la relación que él tenía con el teatro. Son cosas, son guiños. Es decir, es un libro que yo creo que está bien para la gente que le gusta la novela negra, porque es un entretenimiento, pero para la gente que le gusta la novela policial o negra o de este tipo de género, lo que está bien es, yo aconsejo, que en lugar de llevar una botella de vino a alguien que sabes que lee novela negra, le lleves este libro, con lo cual, quiero decir, aprovechas que igual fomentas la lectura de unos libros y le haces recetas para la próxima vez. No, totalmente. Y después al final hay un menú que hice, como también un juego, que es un menú totalmente de recetas negras, solamente negras, o sea, calamares en su tinta negra, arroz negro, que también todo es negro. Un juego que me parece exquisito, ¿no? Nunca me lo has dicho, para proponer con amigos, ¿no? Para proponer entre amigos, en vez de club de lectura, club de gastronomía de criminal, ¿no? O negra, y cada uno un plato. Es que él puede estar bien, quiero decir, por ejemplo, llegar un plato a cada... Claro. Cada uno lleva un plato de este tipo, de un autor preferido, sea de Camilleri, sea del que sea de estos. Puede hacerlo de Jim Thompson también, por cierto, por los negros criminales, porque Jim Thompson habla en El asesino dentro de mí, tiene muchísimas recetas. Sí. Es curiosísimo. Es curioso. Esto. Sí. Y de hecho hay muchas referencias a la hora de escribir, cómo escribe un cocinero y la novela negra, porque eso de despiezar, descuartizar el cuchillo. Por favor, todo el vocabulario es igual, al final ¿es un pavo o es una persona lo que estamos lo que estamos hablando? No, es verdad, es verdad. Hay muchos ecos. Hay un lenguaje fantástico en la cocina para pasarlo a la novela. Sin embargo, la novela negra parece como que todos comen mal y beben mucho, pero eso también depende, y lo decías tú muy bien, del país. Claro. Del espacio que ocupan, o sea, siempre se ha dicho, ¿no?, que los mediterráneos sabemos, nos gusta comer, y los autores mediterráneos pues ponen comida incluso demasiada. En el caso de Vázquez Montalbán considero que demasiada. Pero Camilleri, por ejemplo, también, o sea, muchos mediterráneos, Marcaris, Donna León, aunque no lo es. Y sobre todo, pues mi autor preferido, porque junta las dos cosas, que es la novela negra y la gastronomía, que es Jean-Claude Tizot. Para mí es el ideal. El ideal de escritor. El ideal de escritor. No es que sea o sea, hay novelas que me gustan más, quizá, pero como ideal de escritor, Porque, o sea, habla al mismo tiempo que su novela es fantástica, no sé si lo conocéis, pero os lo aconsejo, al menos leer de esta trilogía, que es la trilogía sobre Marsella, Total Keops, que es un libro precioso, y sale el pescado acabado de salir del Mediterráneo, que lo cocina, etc. Y no sé, y bueno, y de todas maneras, el primero que habla no es mediterráneo, el primero que habla en sus libros de cocina, de aquí de la parte esta de Europa, es Simenon, que era belga, y Maigret, el personaje de Maigret es el primero que habla, siempre hay referencias, además tiene una mujer que es una cocinera alsaciana, que le hace unas recetas fantásticas, pero el Babistrot también, y va saliendo como muchísima, en las novelas de Maigret sale muchísima comida, mucha, y bebida. Y bebida, calvados, no, la bebida sí. De todo. Sale muchas veces. Además, también quería decir que en este caso son linograbados de Carlos Baunza. Fantásticos. También en sí mismo. Y bueno, una pregunta. ¿Alguna receta y reseña que dijeras, ay, igual si hay, o bueno, puede que haya una segunda edición o no? Pero no. Bueno, algún descarte que digas, oye, me faltó esto y me gustaría. Te explico. Mira, como esto fue, lo escribí en el 2004,
el editor mismo me dijo, oye, ¿por qué no incluyes a Domingo Millar, que es el amigo tuyo y también, imagínate, es un autor que la cocina y la comida para él es importante en las novelas y hay un itinerario por Vigo sobre sus novelas y todo esto? Pero resulta que le dije que no, porque, a ver, sería la enciclopedia universal, porque no, porque se cortó en el... Si hay aquí gente joven de esta, que eran muy jóvenes, entonces de primeras novelas, ¿no? Diego, John, todos estos, que pasaron por la librería, pero yo ya había escrito el libro. Claro. Entonces, no quise, no he querido. Pero ¿y te pasa, Monse, luego a título personal, que cuando estás leyendo algo sí lo sigues relacionando con una receta? Sí, no con la... Es decir, yo miro el personaje, miro cómo está vestido, siempre de estas cosas. Y me interesa siempre lo que come un personaje, y si no come, porque hay muchos que no. No come. Hay gente que al revés, o sea, autores como Carlos Zanón detestan la historia de que se hable de recetas porque consideran que es un corte que no tiene nada que ver con esto y tal. Sin embargo... Bueno, pues vale. Hay un prólogo precioso. Que se lo pregunten a Jim Thompson. Pero, sin embargo, no dice mucho de los personajes, porque, a ver, trayéndolo para casa, Alexis Ravelo. Sí, imagínate. Súper, sí. O sea, que un personaje prefiera caviar, foie o, como él decía, una ropa vieja de pulpo. Claro. Te habla mucho del personaje. Mucho, sí, lo sitúa muchísimo. No, es importante. Pero si me dices si haré, no haré ningún otro libro, porque sabía que hacer este libro me removería muchas cosas que están como aparcadas. Y aquí es el primer festival que voy de novela negra, no he ido en todos estos últimos, desde el 2015 fue el último, 2016 fue el último festival de Paco, y no he ido más y la verdad es que esto me ha hecho que me ha obligado un poco a ir a librerías y hablar del tema. Esto no me he podido negar, pero aquí he venido simplemente porque Carmen es maravillosa. Sí, y te lo agradecemos. Y porque Carmen es la persona que, bueno, me dejó emocionada cuando me dijo que este festival se llamaría Observatorio Negro Criminal. Porque evidentemente no podía negar, no me podía negar en absoluto. Si hubieran hecho otros festivales, pues tampoco me negaría. Y te lo agradecemos muchísimo. Oye, nosotros llevamos aquí casi una hora. Si tienen alguna pregunta, venga, anímense. Bueno, de tantas cosas, no sé qué van a preguntar. Hemos hablado de muchísimas cosas. Hay una cosa también que me llamaba mucho la atención, que mientras se lo piensan, en la cocina tú decías que era tu espacio y además entraba quien tú querías. Claro. Y si no, no. Era una cosa íntima realmente, ¿no? Había una cosa que cerraba la librería, una especie de biombo, y en la mesa, dentro de la cocina, pues... pero, por ejemplo, Alexis venía y ponía la botella de ron cuando llegaba y allí nos tomábamos las copas de ron. Un ron dulce que no me gustaba nada, pero ya sé que es muy bueno, pues pero no, pero nos lo tomábamos. Areucas, ¿no? Llevabas, creo. ¿No era ron miel? ¿El ron miel? No sé cuál era. Ron miel, seguro. ¿Era Aldea? Era Aldea, no sé. No sé, a mí no me gustaba, pero nos lo tomábamos porque estábamos tan felices con él. Claro, también recuerdo, o sea, te he escuchado anécdotas en esa cocina, es que las cocinas son maravillosas para todo. Han pasado, se podría hacer realmente, si tuviera ganas, que no tengo. Ese es otro libro. Anécdotas en la cocina de Monse Clavé. Creo que de la cocina de Negra y Criminal. De Negra y Criminal. Porque ha sido muy divertido, porque he tenido autores que se desnudan, por ejemplo, allí, porque resulta que como les ponía la camiseta... Sí, la camiseta de Negra y Criminal, pues señores elegantísimos que venían de abogados de no sé dónde se desnudaban allí en la cocina, se ponían la ropa allí. Creo que Marcarís, por ejemplo, siempre esperaba a que se acabaran las firmas que tenía y tal, porque sabía que en la cocina le esperaba el plato para él solo de mejillones y el vino, y hablábamos de miles de cosas en francés, porque en griego no. Y
Y claro. bueno, ha sido un lugar muy especial y cuando venía una amiga pues nos tomábamos el vino allí porque estábamos cerca, si Paco me necesitaba, pero estaba Claro. en un espacio mío. De hecho, no hay preguntas o qué pasa, porque yo... Ah, vale. Pero de hecho creo que hay una autora incluso que terminó firmando los libros allí porque hacía mucho frío, vio que estabas haciendo caldo y pidió 3 tazas, ¿no? Esta es Anne Perry. Anne Perry, que me impresionó mucho la historia de tenerla porque es la primera asesina de verdad que me venía. Ella, pues, de jovencita, había matado a la madre de su amiga, de su amiga. amante, amiga. Hubo una película sobre esto también. Y entonces la primera asesina, ponerle la camiseta, me impresionaba un poco, pero muy amable, ella con el collar de perlas y tal. Creo y que entonces, la serie Monk, también es el guión de Monk, era de ella también, me parece. Esta no serie sé. como de un... Es que te tengo que confesar Ya. que no la he leído, o sea, tengo que confesártelo. Claro. Pero bueno, la he vendido. Sí. Y lo que pasó es que hacía muchísimo frío. Los finales de Barcelona Negra, del festival de Barcelona Negra, siempre se hacían en la librería, en la calle, porque la librería no se cabía. Y entonces hacía un frío infernal aquel año y tenían las mesas de los autores que tenían que firmar en la calle, todos abrigados y con el vino, pero pensé que tenía que hacer algo más y entonces hice una olla inmensa de caldo para darles caldo de cuando en cuando caliente a los autores. Y pasó que Anne Perry, cuando llegó y tal, le puso la camiseta, olió el caldo y se lo dijo a la intérprete, y dijo, aquí huele no sé qué, no sé cuántos, a caldo, o bueno, no sé qué diría, y me preguntaron, dijo, sí, es que hay caldo en la cocina, y entonces rápidamente se fue a la cocina. Y la tuve allí sentada durante 1 hora en la cocina, tomando tazas de caldo, que era lo más bueno que había tomado nunca, y ninguna librería del mundo le había dado caldo. No suele pasar. Y resulta que sentada allí y la gente le llevaba los libros allí para firmar, pero no se movió de allí porque estaba calentita y con el caldo. Muchas cosas han pasado en la cocina. A ver las preguntas entonces. Tengo, bueno, me han dado un micro por aquí. Muy bien. Ven. Pues enhorabuena a las dos por esta mesa maravillosa, de verdad. Me ha encantado. Yo me he quedado con el tema de los cómics. Soy mala cocinera, lo siento. Y me he quedado pensando en el tema de los cómics y quería preguntarte, Monse, ¿qué es lo mejor y lo peor que escuchaste acerca de tus atrevidos cómics en aquella época? Es que no lo sé, no escucho. Lo mejor es realmente llegaba a las mujeres y a los hombres no lo miraban, es que en absoluto. Por ejemplo, esto de las entrañablesas duró 6 capítulos solo porque pasaba que, imagino que primero la redacción vio los dibujitos y pensó, dibujitos con señoras a caballo, pero como eran unos señores muy serios no leían cómic y no leyeron el texto. Y entonces cuando leyeron el texto nos despidieron inmediatamente. Es decir, así iban siempre las cosas en el mundo del cómic. Pero, y además también había, hasta en los grupos, en este que he hablado de Butifarra, no hubo nunca ningún problema. Después colaboré con ellos en distintas revistas que se fueron haciendo, con una página propia siempre, una que se llamaba Betty de Boop, otra que se llama una página propia, esta que os he enseñado. Y nunca he tenido ningún problema con aquel grupo de gente, pero en general en las redacciones había un machismo increíble, de tía buena, de las cosas de siempre, de decir, ¿vosotros qué hacéis aquí dibujando? Éramos chicas que dibujábamos, ya te digo, no nos consideraban profesionales. Hasta que luego, pero por suerte, fuimos las pioneras y luego, por suerte, ahora hay un mundo espléndido de mujeres que hacen cómic, ¿eh? Claro. Espléndido. Hay un salón del cómic donde hay premios continuamente y mujeres buenísimas a nivel internacional que hacen cómic aquí en España. Y me imagino que no estáis interesados, pero se ha hecho ahora una, que es muy bonita, una enciclopedia, una enciclopedia del cómic, de las mujeres que han dibujado cómic desde 1810 hasta la fecha. Se llama, creo, Historia Universal
de las mujeres en el cómic de Elisa McCarthy o algo así, creo. McLeod. Este Sí, es fantástica. Historia universal, creo que sí es. Sí. Y está muy bien porque dices, bueno, te sientes reconocida, estar en una enciclopedia ya es una cosa que te da, y que ha habido tantas mujeres que han hecho esto, pero la verdad es que ahora hay muchísimas muy buenas. Pero gracias a las que abrimos. Porque las cosas tienen que pioneras, pasar, claro. Siempre han tenido que haber pioneros, en todos los campos, en la novela negra también. Sí. A ver. Hola, buenas tardes. Trabajo en una librería aquí en Fuerteventura. ¿Cómo se pueden conseguir los cómics suyos? ¿Qué editorial o qué contacto? Uy, imposible. No. Lo único que puedes conseguir mío es pero es un problema, no, tampoco, porque está en catalán. Bueno. Que es el Quadern del cos y l'aigua, que es cuaderno del cuerpo y el agua, que es este que te digo que es de, si lo quieres mirar por internet o así, es muy bonito, pero está en catalán, no creo que se traduzca al castellano nunca, no lo sé. Y historietas mías no, porque son de los años 70, ya no. A veces hay exposiciones, ha habido exposiciones en Madrid, en León, en muchos lugares donde van mis páginas, porque yo di mis originales. Están entre un museo que se llama MENAC en Barcelona y están en la biblioteca de Cataluña, para que no se perdieran, como mínimo los originales, pero no está publicado. Piensa que es de los años 70 y 80. Qué pena. Bueno, pues hay un trabajito ahí para los investigadores e investigadoras, hay un trabajito ahí por hacer. Claro. ¿Por qué no? Claro. Si hay una historia universal de autoras que no pensábamos del siglo XIX, ¿por qué no? ¿Por qué no que estamos a tiro de piedra? A ver, por aquí. Perdón, usted habló de una... Disculpen, mi enhorabuena primero a las dos por la presentación, por la magnífica sensibilidad que han tenido a presentar a mujeres diversas de la historia, a su relación con el hombre, al paso de la historia en los procesos. Todo eso, muchas felicidades a las dos por presentarlo de una manera sensible y muy abierta. Se los agradezco yo personalmente también. Quería preguntarles, usted habló en un determinado momento de reuniones en bares de mujeres que empezaban a escribir o tenían una sensibilidad abierta al público. Me gustaría que me enfocara eso un poco más, si puede ser. El bar. El bar. La Sal. El bar se llamaba La Sal y se hizo en la calle Riereta, que es en el barrio que antes se llamaba Barrio Chino, ahora se llama Raval, o sea, en un barrio en que había prostitución, pero había también restaurantes muy buenos. Por ejemplo, Carballo siempre iba a Can Lluís, que era un restaurante muy cerca de esta librería. Y bueno, ¿cómo se planteó? Se planteó como una cooperativa, lo hicimos entre una serie de mujeres, pidiendo crédito, cosa que nos costaba mucho, que a veces algunas de nosotras teníamos que pedir que o el marido o el padre tal para pedir un pequeño crédito de nada, ¿no? Porque era un local bastante barato. Lo arreglamos nosotras, lo hicimos todo nosotras, y después lo que también pasó es que queríamos que fuera un espacio diferente totalmente, y lo fue, porque, por ejemplo, una vez a la semana hacíamos que una abogada fuera allí y iban mujeres para plantear los problemas que podían tener de cara a una separación o de cara a un maltrato, porque aún no existía todo esto de la violencia de género y de posibilidades de ir por ahí en aquel momento, pero la violencia de género existía, claro. Y entonces había una abogada que contestaba preguntas. Había una ginecóloga que iba también una vez cada 15 días para resolver problemas de la mujer, y también facilitábamos en aquellos momentos direcciones para que pudieran ir a abortar las mujeres que tuvieran problemas graves o cosas de este tipo. Casi todas las direcciones eran fuera, en Inglaterra, y hacíamos fiestas
hacíamos presentaciones, hacíamos música, venían grupos de música de chicos de Los Rebeldes y esto, actuaron por allí, bueno, gente, había de todo, absolutamente de todo. Había también una biblioteca, no sé, había como mucha vida y había muchas mujeres. Además era un referente, igual que lo fue la librería después, era un referente para mujeres de toda España, por ejemplo, que iban a Barcelona y sabían que tenían un lugar donde ir, que era especial, que era nuevo, que querían conocer. Entonces fue una experiencia también muy bonita, muy bonita. ¿Alguna más? Javier. Muchas gracias. Yo quería preguntarle a Monse ¿cuál de todas las recetas es su favorita? ¿Con cuál se queda? ¿De los del libro? Sí. A ver, favorita, no sé. No sé qué decirte. En lo que piensa, además en el libro es muy bonito porque toda esa faceta gastronómica también de países también está. Tenemos de México, tenemos de... la verdad que es fascinante, es un recorrido precioso por la novela negra y por la gastronomía del mundo, es una cosa de España. Yo te recomiendo mejor una bebida, un Bloody Mary, que también sale, que es una María sangrienta. Un Bloody Mary. Muchas gracias. ¿Alguna más? No, Ya. no sé. Claro. Ay, se me pasa, ya. A mí, como nadie me hacía así, pues yo... Pues, bien, ¿no? como nadie me hacía así, pues yo no, ¿sabes? Claro, yo he venido aquí a hablar de tu libro. Muchísimas gracias, Monse, muchísimas gracias a todos. Lo tienen al fondo, se los recomiendo y además es un regalazo. Gracias.